paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La lectura del libro de los Proverbios habla de la comida festiva que Dios prepara para los suyos. La sabiduría invita a tomar parte del gran banquete. Escuchemos. Del libro de los Proverbios. La sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado un banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa. Ha enviado a sus criados para que desde los puntos que dominan la ciudad anuncien esto. Si alguno es sencillo, que venga acá. Y a los faltos de juicio les dice: vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivirán. Avancen por el camino de la prudencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno
El breve pasaje de Pablo en su carta a los Efesios presenta un lúcido panorama de lo que debería ser la vida cristiana y traza un programa de oración. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos. No sean irreflexivos, antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque el vino lleva al libertinaje. Llénense más bien del Espíritu Santo. Expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con todo el corazón las alabanzas del Señor. Den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Juan continúa con el discurso del pan de vida. Jesús se va a proclamar para siempre alimento para poder caminar por la senda que lleva a la vida feliz, a la eternidad en la gloria de Dios Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos el Espíritu Santo para comprender esta palabra recibida.
Dios Padre tierno y misericordioso, te alabamos, te glorificamos, te damos infinitas gracias por disponer desde la eternidad, darnos a tu Hijo, verdadero pan bajado del cielo. Gracias por el don preciado de la Eucaristía, que es Cristo mismo. Gracias, Padre, porque por ese alimento que da vida y vida eterna, tú nos has querido favorecer. A la luz de tu Espíritu, ve transformando nuestros corazones y que nunca dudemos del efecto transformador, divinizador, glorificante, transformante, eucaristizante que se opera en cada Eucaristía. Gracias. Te alabamos y te bendecimos porque solo Cristo, el Verbo encarnado, tiene palabra de vida eterna. Amén. Santo. Sellamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y alegría a todos. En Jesús y María. Queridos hermanos, estamos en el quinto domingo donde se está volviendo a repetir la misma palabra, es decir, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Por 5 domingos hemos estado hablando de este pan, para que ustedes comprendan lo serio y lo grande que es este misterio que la Iglesia en su tiempo ordinario dedica a que el cristiano católico valore, se cuestione qué efecto está teniendo en mí la Eucaristía, que no es cualquier sacramento, que de verdad es presencia real. Cuando algo se repite constantemente, como este relato evangélico del capítulo 6, el Señor quiere hacernos comprender que el centro de su predicación, de la buena noticia, es la Eucaristía. Porque Él es la Eucaristía. Y como la palabra de Dios siempre se va sustentando, se va comprobando, ya desde el Antiguo Testamento hemos visto también durante estos domingos diversos pasajes del maná en el desierto, Elías también, que en su momento difícil, pensando que ya debía quitarle el Señor la vida, lo alimenta con un pan que le permite estar 40 días sustentado. Y si eso ocurre, y todavía no era la Eucaristía, pero era una especie de proyección hacia el milagro eucarístico, porque al final es el mismo Dios que lo está nutriendo. Así hay otros pasajes. Hoy vemos en el libro de los Proverbios una exhortación a los que escuchan la palabra de la importancia de que hemos sido invitados a un banquete. Un banquete que, como hemos también señalado en otros momentos, todo el Antiguo Testamento es prefiguración del Nuevo Testamento. Nada es accidental. Todo está sabiamente orquestado por el Espíritu Santo. Leímos en el libro de los Proverbios, capítulo 9, la sabiduría ha edificado una casa, ha preparado un banquete. ¿Quién representa la sabiduría en el Antiguo Testamento? Muy bien, el Espíritu Santo. Han acertado, sí, el Espíritu Santo, para que vean cómo Dios en su perfecta sabiduría va disponiendo todo en orden. Ese espíritu, esa sabiduría personificada, prepara un banquete, ha mezclado el vino y ha puesto la mesa.
ha enviado a sus criados para que desde los puntos que dominan la ciudad anuncien esto. Si alguno es sencillo, que venga acá. Todos esos personajes del cual habla el texto ha enviado a sus criados. Todos los profetas son enviados de Dios para preparar ese banquete. Y a los faltos de juicio les dice: vengan a comer de mi pan. Es el Señor que está invitando a comer de su pan y a beber del vino que ha preparado. ¿Casualidad o más bien providencialidad? Dios es providencial y estaba ya anunciando desde el antiguo lo que va a hacer. Dejen su ignorancia y vivirán. Avancen por el camino de la prudencia, que puedan interpretar, entender. Pero es Jesús el que nos va a llevar a entender esto. Y por eso Él viene a revelar y a complementar todo lo que anunciaron los antiguos profetas sobre Él. Y por eso, volviendo al capítulo 6, estamos en el versículo 51 y siguiente, se nos dice: en ese tiempo Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Si ustedes han estado poniendo atención todos estos domingos, que Jesús reitera una y otra vez: pan que da vida y vida para siempre. O sea, está hablando de Él mismo. A los iluminados por el Espíritu pueden comprenderlo. A lo que le falta la sabiduría del Espíritu se resisten a creer. Como de hecho, este capítulo termina con muchos que se fueron, porque refunfuñaban, murmuraban contra Jesús, decía: esa enseñanza es muy dura, no podemos creer. Pero Jesús mantiene su palabra. O crees o no crees. Y añade el texto: entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Claro, porque lo entendían en términos de canibalismo. Como también pasaría en el momento cuando Jesús con Nicodemo, que estaba con una mentalidad, diríamos, cerrada, porque el lenguaje espiritual era difícil de captar. Obviamente para aquellos que tienen una interpretación muy racionalista. Pero Jesús habla en el Espíritu. Y por eso Jesús le dice a Nicodemo: tienes que volver a nacer. Volver a nacer. Un hombre viejo, ¿cómo voy a volver a nacer? Porque estaba interpretando de forma literal y no en sentido espiritual ese nacimiento, que es el nacimiento del Espíritu, que nos lleva al conocimiento de la verdad. Por eso todos tenemos que volver a nacer. De hecho, el sacramento del bautismo como de la confirmación nos permiten ese nuevo nacimiento. De manera que un verdadero cristiano bautizado y confirmado no debería, digo no debería porque al final todos somos libres de creer o no, dudar de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por eso son los sacramentos que llamamos de iniciación, porque nos inician en el camino de la fe, por lo cual debería notarse una verdadera transformación, de forma que cuando ya hemos recibido esos sacramentos, que por cierto se celebraban con personas ya maduras, adultas, hoy pues por razones pastorales se imprime esa gracia de tierna edad a los niños y los jóvenes o adolescentes, pero que todavía falta el que capten la maravilla que es la Eucaristía, porque muchos desgraciadamente, repito, quizás por falta de una mejor formación o de captar a través del Espíritu esta gracia, los templos deberían estar abarrotados. ¿Por qué falta la juventud en gran mayoría a las celebraciones eucarísticas? No podemos decir que todos los casos son iguales,
pero me parece que esa ausencia es falta de conocimiento y de experiencia vivencial con Jesús, Eucaristía. Por eso Jesús, siempre paciente como buen hijo y padre, porque es también nuestro Padre, ¿cómo puede darnos esto a comer cuando le preguntan ellos a Jesús? Porque tenían la mente cerrada, no podían interpretar esto. Jesús insiste, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Está hablando explícitamente de lo que iba a realizar el Jueves Santo con la institución del sacramento eucarístico. De eso estaba hablando. Ya estaba hablando de esto. Pero ellos no dieron comprensión, no pudieron aceptar que esto podía ser verdad. Pero el Señor sigue su discurso, porque no solamente estaban aquellos que eran, diríamos, doctores de la ley, levitas, de todos aquellos que se supone que conocían la Escritura, pero que desconocen que ya desde el Antiguo Testamento hay una preparación para llegar a este misterio. Y Jesús, a sus discípulos, que también algunos, por cierto, lo dejarían después de este discurso, no les va a mentir. Habla con transparencia. Si no comen la carne del Hijo del Hombre como Él lo va a instituir, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, lo decíamos el domingo pasado, basado en el mismo texto, Jesús no habla de futuro, habla de ya de un presente eterno. Ya tiene vida eterna. Porque la recepción, o sea, el recibir el sacramento eucarístico debería transformarme. Mi forma de pensar, mi forma de obrar, mi forma de moverme, todo eso debe ser parte de un alma que está siendo eucaristizada, como hemos hablado en otros momentos, transformada o transfigurada, que como Pablo lo señala, él por experiencia vivencial, ya no vivo yo, ese hombre viejo murió, ahora es Cristo que vive en mí. El que está en Cristo, nueva creación es. Y tú mismo puedes notar el cambio cuando de verdad obedece esta palabra del Señor. Y Él nos está diciendo que vamos a tener, y Él lo dice, lo aseguro, estoy diciéndole la verdad. El que viene a mí, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y no solamente va a recibir esa gracia, sino que incluso cuando muera va a resucitar como resucitó Jesús. O sea que vamos a tener un cambio total de vida. Es lo que llamamos los santos, los que han sido glorificados, los que han sido santificados, los que han sido transformados por la gracia eucarística. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece. Este verbo se repite muchísimas veces. Permanecer, estar con Él, vivir en Él. Eso es lo que Jesús quiere. Por eso hablamos de esa transfiguración o de esa forma de vivir ya no para mí, sino en Cristo. Todo lo viejo atrás, todo lo que antes me podía impedir ser de Él, ahora por esa gracia que va obrando en mi interior, me va haciendo una nueva creación. El que come pues de este cuerpo que es Cristo, va a permanecer con Él, estar en Él, vivir en Él, moverse en Él. Pero va a decir todavía algo mucho más sorprendente, porque de verdad sorprende. Jesús dice, ese permanecer en mí y yo en Él, como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por Él, así también el que me come
vivirá por mí. En otras palabras, Cristo nos está hablando también de una transformación que nos hará morada de aquel que envió al Hijo, que es el Padre. De manera que la Eucaristía también es dimensión trinitaria. Si permanezco en Él y Cristo está en el Padre también estará con nosotros. Y si permanezco en Cristo y Cristo en mí, entonces también tendré la gracia del Espíritu Santo. De manera, como decía Santa Isabel de la Trinidad, oh mistres, ella tenía esa intuición y no se equivocó, que la recepción eucarística es también misterio trinitario, porque el Hijo nunca está separado del Padre. Ustedes dirán, pero ¿cómo es esto? Con la mente no podemos alcanzarlo, con la razón humana no, pero con la fe sí. Por eso todo es posible si puedes creer. Yo sé que algunos dirán, yo no creo eso. Bueno, pero me está diciendo la palabra, el que permanece en mí y yo en él, tiene vida, porque esa vida me hace estar unido, Jesús, con el Padre. Y si el Padre está en él y en el Padre, el que comulga también está en el Padre y está en el Espíritu. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? ¿Se dan cuenta de esta dimensión trinitaria que es la Eucaristía? ¿Alguna vez Cristo se ha separado del Padre? Jesús dice esta expresión: el Padre y yo somos uno. ¡Uno! No hay división. De manera que en la Eucaristía tampoco puede existir división. Bueno, el Hijo baja y se queda allí y el Padre se queda allá en el cielo. No. El Padre también está en el Hijo. Por eso ustedes y yo estamos llamados a esta transformación trinitaria por la Eucaristía. Y añade Jesús: como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Tendré la vida de Cristo. Y tener la vida de Cristo es tener la vida que el Padre nos ha donado en Cristo. Y tener al Padre nos da el don del Espíritu que nos va conduciendo a esta verdad. La verdad de ser almas trinitarias por el don eucarístico. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres. No es igual a lo que recibieron los judíos en tiempo de Moisés. No. Eso solamente era una especie de anticipo, pero no era presencia real. Ahora es presencia real. Y por eso tú no estás participando de un símbolo, como algunos dirán. Sabemos que los que no son católicos dicen, bueno, celebramos la cena del Señor, pero como símbolo, no como presencia real. Para nosotros los católicos no es un símbolo, es presencia real. Jesús lo ha dicho: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene ya vida eterna. Jesús está hablando con toda la verdad porque Él es la verdad. Él nos está anunciando ese camino que nos lleva a la vida eterna. Y por eso tú tienes la libertad, querido hermano. Para nosotros, este sacramento que celebramos es presencia total de un Dios que se nos dona en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad, para hacer de ti presencia divina, presencia trinitaria. Es lo que nosotros hablamos de la eucaristización. De estos domingos hemos estado hablando de eso, o sea, convertirte en hostia viva, en una ofrenda grata a Dios. Y como seguimos leyendo el texto de San Pablo a los Efesios también, que el domingo pasado hablábamos de él, Pablo sigue profundizando también en este misterio y le dice a la comunidad de Éfeso lo siguiente, porque es que la Eucaristía tiene que operar en ti cambio, hermano. Personas que comulgan y siguen igual su ritmo de vida. Entonces hay que cuestionarse. ¿Qué efecto, qué maduración tiene en mí recibir este don? Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, tengan cuidado de portarse
no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente porque los tiempos son malos. Dígame usted, ¿los tiempos son buenos? Muy malos. Peor que en el tiempo de Jesús. Esta humanidad que tú y yo estamos viviendo ha superado a todas las generaciones pasadas. Lo de Sodoma, lo de Gomorra, lo de Nínive, se quedan pequeños ante la maldad de este mundo. Alguien diría por ahí que hasta los demonios se admiran de nuestra maldad. ¿Pueden imaginarse eso? Hasta los demonios ya no tienen que tentarnos. En ciertos comportamientos a veces como que superamos a los demonios, porque los demonios tienen límite también. Si no tuvieran límite hubieran destruido el planeta. Pero nosotros en nuestra mal llamada libertad, o más bien libertinaje, ¿cómo podemos matar, destruir la vida humana en toda su forma? O sea, nos hemos convertido en verdaderos criminales. Y no solamente de forma física, sino también verbal. Basta ver las redes sociales. Cuando uno mira cómo se puede destruir la vida de un ser humano por falta de caridad, de respeto a la dignidad humana que todos merecemos. Y por eso Pablo está diciendo esto. ¿Cómo un cristiano católico se puede prestar para denigrar, para calumniar, para mentir, levantar falso testimonio con otro hermano? Cuestiónese, cuestiónese. No sean irreflexivos, antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora pregunto, a ver si responden. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser santo. Esa es la voluntad de Dios, sin la cual nadie verá a Dios. Esa es la voluntad. Por eso, en el Padre Nuestro que rezamos todos los días, le decimos al Padre, hágase tu voluntad, no la mía. El mundo está como está precisamente porque no quiere hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad propia. Por eso estamos en un mundo donde todo es maldad. Los tiempos son malos, porque no queremos vivir en la voluntad de Dios, y esa voluntad va a implicar un morir a mi yo. Ya lo hemos dicho cientos de veces el apóstol Pablo, ya no soy yo, es Él en mí. He aprendido a hacer su voluntad. Que tú y yo también aprendamos a vivir en el querer de Dios. Y sigue exhortando, no se embriaguen porque el vino lleva al libertinaje. Ciertamente, todo vicio, todo aquello que puede llevarme a un desenfreno porque estoy atado, y por eso necesitamos que el Señor desate toda esclavitud, y Él es el único que tiene el poder. ¿Y cómo se puede conseguir esto? Cuando tú eres capaz de decir, he pecado. Señor, te he fallado. Un alma, una persona que clama, Señor, he reconocido que he pecado. Acuérdense, en la Biblia hay muchos ejemplos. El hijo pródigo había desperdiciado todos los bienes y al final él mismo queda esclavo de los más bajos instintos. Y cuando ya no puede más, dice, voy a volver a mi papá. Voy a decir, trátame como a uno de tus empleados. Y eso nos muestra que no conocía a su papá. Y muchos tampoco saben de cuán misericordioso es el Señor. Y él se decide, usted la historia quizás la ha escuchado, vuelve y lo primero que recibe de su padre es un abrazo. No un rechazo, ni le dice, qué mal hueles, ¿dónde estaba revolcándote? No lo increpa. Manda que le cambien los vestidos, que se le den un buen baño, sandalias, anillos. Lo rehabilita. ¿Y por qué lo rehabilita? Porque reconoció su culpa. Lo mismo espera Dios de ti y de mí. Aprende a reconocer tu culpa, tu pecado. Clama, pide. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me trates como un hijo. Pues bien, el Padre tiene como una inclinación preferencial por los pecadores, porque espera su retorno, espera que tengamos la oportunidad de dejarnos amar.
de dejarnos abrazar por Él, la misericordia de Dios. Aquí tenemos detrás de mí una imagen de Jesús de la misericordia que a Santa Faustina se le revela. Y él, en tantas cosas que le dice a Santa Faustina, dice, lo que más le duele del alma es que el alma desconfíe de su misericordia. Fíjense, que él espera, aunque sea un suspiro, aunque lo siento, Señor. Y nos dice en su diario Santa Faustina, que aunque tú estés como un cadáver en descomposición, todavía tienes la oportunidad, si clamas tu misericordia, déjate abrazar por Dios, déjate sanar por Dios, déjate liberar por Dios, que te ama con amor eterno y no quiere tu perdición. Jesús dirá, si ustedes conocieran cómo es mi Padre, cómo es mi papá, que no anda buscando y llevando a la gente a la condenación, me condena mis pecados. En Ezequiel lo dice claramente, 33:11, yo no me complazco en la muerte del pecador, sino que cambie su conducta. Esa es la complacencia de Dios, que puedas cambiar. Tú que estás escuchando este mensaje, deja ya de ser tan arrogante, soberbio, soberbia, y decirte, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Dame una nueva oportunidad. Y en este instante, créeme que esa gracia se puede derramar sobre ti ahora, si tú quieres, con tal de que reconozca tu culpa. Y el apóstol San Pablo sigue señalando, llénense más bien del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Jesús nos habló que era necesario que Él se fuera al encuentro con el Padre para poder enviar el Espíritu. Y te digo algo que quizás tú no sabes. Sabes que estamos en el tiempo del Espíritu y tú dirás, pero ¿cómo estamos en el tiempo del Espíritu? Sí, pero tanta maldad, sí, para los que han sabido escuchar su voz. Si escuchan su voz, no endurezca tu corazón. Y este Espíritu, yo creo firmemente que todo lo está llevando con mucha sabiduría. Y así como ocurrió en el cenáculo de Jerusalén, ese primer Pentecostés, yo creo firmemente en un segundo Pentecostés, ya no en Jerusalén, en toda la humanidad. Usted dirá, es imposible. Pues lea el profeta Joel, capítulo 2, y lea también los Hechos de los Apóstoles cuando Pedro predica, su primera predicación, movido por el Espíritu. En los tiempos posteros, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, aleluya. Y van a profetizar, los jóvenes tendrán visiones, y aún sobre toda carne, Dios va a derramar ese don de su Espíritu. Y lo está preparando, porque el Señor no se deja vencer por nada ni por nadie. Él es soberano. Y este mundo ciego, apóstata, sacrílego, porque ha crecido la maldad, también la bondad de Dios se va a manifestar. Y yo lo creo y espero en ello, porque Dios lo ha prometido. Ese espíritu del cual está hablando San Pablo expresa en sus sentimientos con salmos, himnos. Es lo que hacemos en la liturgia. Ustedes escucharon el salmo precioso que hoy también hemos escuchado. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Haz la prueba, verás lo bueno que es Dios. Y así Pablo dice, con salmo, con himno, cánticos espirituales, cantando con todo el corazón, porque Dios se merece una alabanza armoniosa. Bendito seas. Dios se merece lo mejor. Hay gente que tiene buenos talentos, pero no lo han dedicado al Señor. Qué pérdida, qué desperdicio. Esperar que tu talento sea darle lo mejor de los dones que Él te ha dado, porque todo don viene de Dios, pero no lo revertimos a Él. Y el Señor también nos pedirá cuenta de esto. Dice, cantando con todo el corazón las alabanzas del Señor. Y es verdad, cuando tú estás en esta experiencia del Espíritu, cuando tú puedes expresar los himnos
Como hay tantos salmos y tantos cantos inspirados, qué alegría me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos con alegría. ¿Cómo vamos a ir al encuentro del Señor con cara mustia y triste? ¿Cómo vamos a ir sin ilusión, sin expresión? Además que la alegría es contagiosa. Y Dios nos da ese don de su Espíritu. Y dice, den continuamente gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es precisamente eso, acción de gracia. Estamos dando gracias a Dios. Esa es la Eucaristía, acción de gracia. Y tenemos muchos motivos, yo diría muchísimos, infinitos, de ser agradecidos con Dios Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas. Todo ha sido creado por Él y para Él. Y por eso, queridos hermanos y hermanas, en este domingo también, como los demás que hemos estado viviendo, yo te invito a que tú hagas una reflexión personal. ¿Cuánto está afectando en mí para bien ir a la Eucaristía? Y aquellos que quizás por pereza o por excusa sencillamente, o que por trabajo, porque hasta en esto la iglesia ha sido benévola, poniendo diversos horarios para que nadie diga, ay, que no tuve tiempo. Lo que nos falta es disposición y tener sentido de gratitud. No podré pagarle a Dios todos los favores que me ha hecho. Entonces me acomodo según mi horario. Para que no, ay, que la misa fue y no pude ir. Hasta los sábados en la tarde se puede ir. Y vale para el domingo. Por eso la iglesia es como una buena madre. Para que nadie diga, no me dieron la oportunidad de participar. Después de la pandemia, muchos templos se vaciaron. Y esto debe ser cuestionante. ¿Qué nos pasó? Uno diría, ¿será que la gente que iba a misa estaba verdaderamente convencida de lo que representa Jesús Eucaristía? Pues las obras hablan. Yo creo que ese distanciamiento nos muestra que muchos cristianos católicos no estaban muy convencidos de la presencia real. El día que, escúcheme, nosotros los católicos tomemos conciencia y amor a la Eucaristía, no cabrán la gente en los templos. Tendremos que salir al aire, o sea, públicamente, espacios abiertos, porque los templos estarán abarrotados. Pero eso nos cuestiona, porque falta al pueblo convicción. Quiera Dios que esta palabra que de corazón le hemos compartido sea para ti un examen de conciencia y una oportunidad para que le pidas tú mismo a Jesús, Jesús, descúbreme los sentimientos de tu corazón. ¿Y sabes qué? Los sentimientos del corazón de Jesús, ¿dónde se dan? Aquí, en la Eucaristía. Aquí se expresan los sentimientos de Jesús. Pero no solamente para adorar, sino para comerlo. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene, insisto, no dice tendrá, tiene vida eterna. Oremos pidiéndole al Señor esta gracia. Pidámosle que con el don de su Espíritu me renueve, me haga mirar mis dudas, mi incapacidad de aceptar que esto es verdad. Que el Espíritu Santo alumbre mi ser con su luz y me permita aceptar la palabra que hemos proclamado. Ven, Señor. Que
mi alfarero, yo soy tu barro. Tú mi alfarero. Un año antes de que la Virgen de Fátima se manifestara a los niños, Francisco, Jacinta, Lucía, el ángel de Portugal se le presenta a ellos para revelarle dos oraciones reparadoras a la Eucaristía. Quisiera invitarles por todos los ultrajes, desprecios, sacrilegios que recibe Jesús, esta ofrenda a la Trinidad Santa, para que tenga misericordia de todos los lugares donde Jesús es ultrajado, donde Jesús es despreciado, donde Jesús no se aceptan o no aceptan su presencia real en la Eucaristía. Así le enseñó el ángel y nosotros nos unimos. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios, desprecios e indiferencia con que Él es ofendido, y por los méritos infinitos del Santísimo Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, pido la conversión de todos los pecadores. Amén y amén. Y nos sellamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.